Dios les bendiga. El pastor Gerardo Triche cuenta el testimonio de una hermana que fue procesada por el Señor, la cual profesaba ser cristiana, pero no vivía lo que predicaba, decía que era una ministra, pero no ponía en práctica lo que ella predicaba. Oigan con atención todo lo que el Señor le dice. Del Señor, oiga usted bien esto. Yo me dejé llamar, dice sierva del Señor, por 38 años. Trabajando para el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, trabajando arduamente. Yo me movía de un lado para otro llevando el mensaje de la palabra de aquí a allá y de allá acá, desde que Dios me llamó al ministerio. Desde que Dios me llamó al ministerio, yo llevaba el mensaje de aquí, de un lugar a otro, y desde aquí aún viajé varias veces a México. Estuve en el estado de Veracruz, estuve en el estado de Oaxaca, estuve en el estado de Chiapas, estuve en varios estados de la República Mexicana llevando eventos, concilios de mujeres. Ahí estaba yo, me reunía, yo viajaba a veces, tenía que bajarme hasta 3 veces de un avión, subirme, volverme a trepar para ir y compartir el mensaje. Me movía llevando el mensaje. Yo pensé que eso, Dios estaba agradecido con todo lo que yo hacía. Dios estaba agradecido de la forma que yo me movía de un lado para otro llevando el mensaje. Hermano, dice, yo muchas veces le pedí al Señor que me mostrara dónde íbamos a vivir, dónde íbamos a pasar la eternidad, allá en esa mansión celestial. Le pedía yo al Señor, porque en varias ocasiones hermanos vinieron y hermanas y me daban testimonio de que ellas iban a ese lugar, de que ellos iban a ese lugar, hasta que un día, dice, llegué en la madrugada ya, muy de tarde, como ya salimos tarde del evento, no nos dio tiempo a cenar. Mi esposo, dice, traía hambre. Llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa, mi esposo me dijo, tengo hambre. Yo le dije, busca algo ahí en el refrigerador y cómetelo. Yo vengo muerta, yo vengo muy cansada. Me subí a la habitación, me tiré en la cama en un con todo y zapato, dice, yo estaba cansadísima, me tiré así boca abajo. Cuando de repente, dice, yo sentí que la puerta del cuarto se abrió. Yo dije, mi esposo viene, pero no, yo escuché unos pasos que lentamente se iban acercando a la cama. Cuando llegaron hasta el borde de la cama, me habló con una autoridad, y entonces yo empecé a sentir que no era mi esposo, y me dijo, Ana, levántate. Cuando me dijo, Ana, levántate, yo me levanté, y me dijo, ven conmigo, porque hoy te voy a mostrar dónde pasarás la eternidad, dónde irás si la muerte te sorprende ahora mismo. Y me me agarró de la mano, dice, y empezamos a bajar. Mi sorpresa fue, yo pensé que íbamos a subir hacia el cielo, íbamos a ascender, pero ¿cuál fue mi sorpresa, hermano? Que no empezamos a ascender, sino empezamos a descender. Empezamos a descender y a descender y a descender y a descender, dice. Había una oscuridad enorme, aquella oscuridad enorme. En aquella oscuridad enorme, dice, se corrían aquellas cortinas de oscuridad, nada más con la luz del resplandor del rostro del maestro, y me llevaba agarrada de la mano. Yo no me podía soltar. Empecé a forcejear porque yo sabía que íbamos al infierno, y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a ese lugar. Él guardaba silencio, no me decía nada, absolutamente nada, sino que me agarraba de la mano fuertemente, y seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos bajando hasta llegar al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, dice, hermano, había un portón enorme, y como que aquel lugar estaba sellado. Cuando llegamos a aquel lugar y el portón estaba totalmente cerrado hasta arriba, de repente, dice, el portón se empezó a abrir. Cuando el portón se empezó a abrir, en el momento que se empezó a abrir y en el pequeño cráter que se venía abriendo ya, yo empecé a escuchar el grito y los alaridos de miles y miles de almas que había en un pozo, y de aquel pozo salía un peste horrible. Me le empecé a colgar de la mano al Señor y le dije, no, Señor, yo a ese lugar no puedo ir. Él seguía guardando silencio, no me decía absolutamente nada. De repente completamente se abrió la puerta. Cuando la puerta se abrió, me quedó viendo y me dijo, ¿conoces este lugar? Pero yo ya no soportaba el juego. Me tuve que acercar cerca del cuerpo del maestro
maestro, porque del cuerpo de él salía una brisa aliciente que daba frescura, pero tantito me apartaba yo de él, salía un calor que no se soportaba, un calor que no se aguantaba, y un peste horrible que jamás yo he olido de esa manera, y los gritos y los alaridos de miles y millones de almas que en coro se escuchaba decir: ¡ay, ay, 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 ay! Y así siguió y siguió aquel lamento. De repente el Señor me quedó viendo, dice, y me dijo: ¿conoces ese lugar? Y yo le dije: Señor, yo nunca he venido a este lugar, pero por la palabra entiendo que es el infierno. Y el Señor me dijo: ciertamente es el infierno. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. Para aquí vienen todos los que cometen maldad. Para aquí vienen todos los mentirosos. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. A este lugar vienen. A este lugar llegan todos aquellos que no se arrepienten y no me reciben como Salvador. Y yo me quedé en silencio y le empecé a decir: Señor, yo no puedo ir a este lugar. Y el Señor me dijo: mira, este lugar te pertenece, este lugar es tuyo. Y cuando me dijo: este lugar es tuyo, yo le empecé a decir: no, Señor, estás equivocado, yo soy tu sierva. Acuérdate que llevo 38 años, hace poco celebré 38 años de servirte, 38 años de alabarte, 38 años de predicar tu palabra, 38 años de llevar el mensaje de tu palabra en distintas partes. Tú lo sabes cómo te he servido. Cuando yo le decía al Señor: tú lo sabes cómo te he servido, movía la cabeza diciéndome que sí. Pero cuando yo le decía que era su sierva, movía la cabeza diciéndome que no. Y yo le dije: Señor, ¿por qué dices que no soy tu sierva? Y el Señor me dijo: ahora te voy a explicar. ¿Cómo dices tú que eres mi sierva? ¿Cómo dices tú que me alababas y me glorificabas como hija mía? Cuando tú te habías olvidado, tú predicabas una cosa, hablabas una cosa y vivías otra. Tú decías una cosa detrás del púlpito y otra cosa es la que vivías. A veces nosotros creemos, amado hermano, que porque predicamos, que porque cantamos, que porque tocamos en el grupo, que porque cantamos en el coro de la iglesia, ya somos salvos. No es cierto. La salvación incluye en algo más profundo, que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Y entonces dice, yo empecé a llorar, y cuando ya empecé a llorar, era porque ya había remordimiento en mi corazón. Ya no pude levantar la cabeza y decirle: yo soy tu sierva. El Señor me empezó a decir: mira, Ana, me gustaba cómo predicaba, me gustaba cómo te movías de un lado para otro llevando el mensaje, me gustaba porque tú llevabas el mensaje de aquí a allá, eso me agradaba a mí, pero tú, una cosa era lo que hablabas y otra cosa es lo que vivías. Y de ahí me dijo: mira, Ana, yo quiero mostrarte algo. Y de repente, dice, hermano, se puso una pantalla así, como si un cañón estuviera transmitiendo un disco ahí en medio de esa pantalla. Y yo vi en esa pantalla y me mostró una ramera, una prostituta, cómo vivía, una ramera. Y de ahí me dijo: mira esta ramera, y mírate aquí tú, cómo subías al altar. Dice, hermano, ciertamente, a veces yo subía a predicar con pantalones, a veces yo subía a predicar con chores, a veces yo subía a predicar con faldas largas hasta acá, pero rajadas hasta acá arriba de la rodilla. A veces yo subía a predicar con blusas escotadas y nada más con un saquito puesto encima para guardar la pantalla. Y así subía yo, y me empezó a decir: ¿cómo decías tú que eras mi sierva? ¿Cómo decías tú que me alababas y me glorificabas y que eras mi hija? Si tú vestías igual que una ramera, tú vestías igual que una ramera. Muchos de ustedes podrán decir en esta hora, muchos de ustedes podrán decir: hermano, eso no puede ser posible. Yo quiero decirte, escucha bien, alabado sea el Señor. Y dice que de ahí le dijo: acuérdate que yo te di una cabellera larga. Acuérdate, Ana, la cabellera larga, color castaño te la di, y tú te la cortaste y te la pintabas de diferentes colores. Y es cierto, hermano, dice, yo me corté la cabellera, me la pintaba. A veces andaba 6 meses con el cabello de un color, y de ahí otros 6 meses con el cabello de otro color. Y yo llegaba a la iglesia y mi pastor me decía: ay, hermana Ana, qué bonito luz, cómo le quedó precioso. Yo pensé
pensé que porque le agradaba a mi pastor, también le agradaba a Dios. La Biblia dice que no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. ¿Cuántos alaba la gloria a su nombre? No para agradarle a los hombres. En esta noche tal vez a ti te pueda caer pesado, hermano. Pero de ahí el Señor le habló y le dijo, mira, Ana, lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Porque hoy mira cómo anda mi pueblo. Y de repente me empezó a mostrar cómo la gente iba hacia el table dance, cómo la gente iba hacia las cantinas, cómo la gente iba hacia las discos y hacia los lugares de rock, cómo entraban ahí las muchachitas con faldas cortas, con pantalones apretados que parece que se untaron 3 en 1 para podérselo meter, con faldas, con chores cortados hasta arriba, y la miraba cómo entraban en los table dance, en las cantinas y en los centros nocturnos. Y el Señor le mostró y le dijo, mira, ahora fíjate cómo anda mi pueblo. De la misma manera, así como entran en la cantina, así entran en la iglesia, así están en la iglesia. Mira cómo está mi pueblo, mira cómo mi iglesia viva, mira cómo mi pueblo está en esta condición, mira cómo vive mi iglesia. Dice, hermano, yo tuve que agachar la cabeza, ya no pude decirle soy tu sierva, ya no pude decirle yo no debo de ir al infierno, ya no tenía yo ninguna palabra para excusarme delante del Señor. Lo único que hice fue agachar la cabeza y comprendí que me pertenecía al infierno. Empecé a sentir vergüenza y el Señor me empezó a decir, tú te pintabas, te arreglabas igual que una ramera y una prostituta, y yo te quiero decir que mi pueblo se tiene que distinguir, mi iglesia se tiene que distinguir ante 10,000 del mundo. Uno se tiene que distinguir. Alabe la gloria de su nombre, aleluya, porque mi pueblo tiene que hacer la diferencia. Y de ahí el Señor le dijo, pero mira, de ahí dice que ya de ese momento el Señor empezó a caminar hacia adentro de aquel lugar. Y empezó a caminar cerca de aquel cráter, gloria a Dios, y de aquel pozo profundo que había, de aquel hoyo profundo que había, donde salía un humo apestoso, azufre, que no se soportaba. Y ella ya no se pudo quedar, tuvo que caminar al pie del maestro. Y le empezó a mostrar, y le empezó a enseñar, y me dice, hermano, todo está al rojo vivo ahí. Todo está al rojo vivo. Ahí no hay descanso ni de día ni de noche. Todo es un calor enorme. Me dice, hermano, hay un cálculo de unos 3,800 grados de temperatura. No se soporta. Si cae un pedazo de hierro se derrite. Si cae un pedazo de hierro se hace nada. Porque no se soporta las llamas en ese lugar, no se soporta el fuego. Y ahí están las almas, dice, atormentadas. Las almas empezaron a gritarle y a decirle, Señor, Señor, ayúdanos, sácanos. El Señor le daba la espalda como si no los viera, como si no los conociera, dice, y siguió caminando. Yo iba caminando detrás de él y me empezó a decir, mira, pero te voy a dar una última oportunidad, te voy a dar una última oportunidad, pero tienes que ir a ellos, tienes que ir y hablarle la palabra. No importa que te critiquen, no importa que te echen del movimiento, no importa que te saquen de la iglesia, ve y habla mi palabra. Todo lo que te estoy mostrando aquí, ve y lleva el mensaje para que se arrepientan. Y de ahí le empezó a decir, mira, aquí hay un montón de almas. Y le empezó a mostrar, mira, todos esos que ves ahí, que vienen y me dicen Señor, que vienen y me dicen Padre, es porque ellos un día me alabaron, un día estuvieron en la iglesia, un día cantaron en el coro, hablaron lengua, profetizaron, predicaron la palabra, y muchos de ellos tuvieron créditos en la iglesia, tocaron en el grupo de la iglesia y están aquí en el infierno. Y el Señor empezó a decir, porque vivían una vida hipócrita y rebelde delante de mí. Ellos presentaban una cara en la iglesia y otra cara en el mundo. Ellos aquí venían, aplaudían, y allá en su casa maldecían y criticaban y hacían cuanta cosa. Y mira, están aquí en el infierno ardiendo, y ahí estaban las almas. Muchos de nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es nada más ir
ir a la iglesia, pegar 3 brincos, saltar, chiflar y revolcarse en el piso y hacer una mojiganga ahí de que sentimos el Espíritu Santo y nada más eso. Yo quiero decirle una de las cosas: el evangelio de Cristo no es eso. El evangelio de Cristo hoy en día, muchos predicadores asalariados, pastores asalariados, predicadores y evangelistas asalariados han corrompido la palabra de Dios, han corrompido el evangelio de Cristo, han corrompido el evangelio de Jesucristo, porque han predicado un evangelio barato, un evangelio comercial, un evangelio de payuca, un evangelio, gloria a Dios, como en el supermercado. Pero yo quiero decirte, hermano, Dios quiere que se predique su palabra, Dios quiere que se hable su palabra tal y como está. Cuanto alaba la gloria al Señor, porque Dios quiere almas que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, ya no pude soportar. Yo iba llorando detrás de él y él me empezaba a decir, de repente dice, me empezó a decir, ve y dile a esos predicadores, ve y dile a esos predicadores. Ya no me dijo mi siervo, ya no me dijo ve y dile a mi siervo, ya no me habló y me dijo ve y dile a mis pastores o dile a mis siervos, sino me dijo ve y dile a esos predicadores falsos, ve y dile a esos hipócritas que no es lo que su teología diga, que no es lo que ellos digan, es lo que mi palabra dice, que la prediquen tal y como está, que la hablen tal y como está. No importa quién se duela, no importa quién se vaya, no importa quién no le guste, cuanto alaba la gloria de su nombre. Porque a veces el pastor tiene que cambiar su mensaje, porque hay gente que no le gusta la verdad, porque hay miembros de la iglesia que no le gusta la verdad. Peor tantito si tiene un grado, peor tantito si tiene alguna su preparación, peor tantito si tiene algún grado teológico, empieza a decir, oh, ¿qué va a saber más el pastor que yo? Y de ahí dice que el Señor le dijo, ve y dile a esos predicadores que andan diciendo que yo nomás quiero el corazón, que yo nomás quiero el corazón, ve y dile que no, que su cuerpo es templo de mi espíritu, que su cuerpo tiene que presentar, alabe la gloria al Señor, lo que hay dentro de su corazón, que vivan en santidad, que guarden mi palabra. Ve y dile a todos esos predicadores que cobran grandes cantidades para poder ir a predicar, dile a esos perversos que hasta 1 hora que se hincan a orar, yo se las estoy pagando. Ve y dile también a esos cantantes que se esconden como zorras en su pecado. Ve y dile a esos cantantes que han profanado mi lugar santo, donde ya no se llaman siervos míos, sino se llaman artistas. Ve y dile a esos perversos que se arrepientan antes de pisar el lugar santo. Ve y dile a esos cantantes que hoy bailan en mi lugar santísimo, bailan como se baila en una cantina. Dile a esos que han acarreado todo la basura del mundo y la han subido en mi altar, según que para adorarme. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Por 3 veces me lo dijo, dice, dile a esos cantantes que yo recibo alabanza, que me alaben, que me glorifiquen, pero que me entreguen el corazón, que me den la gloria a mí, que me den la alabanza a mí. Urrasanda la malaya, cuanto alaba la gloria de Jehová, alabazo aquí malaya, urrasanda la malaya, aquí malaya, urrasanda la masiki malaya, urrasanda la masire candalaya, urrabashenda la malaya, urracandía saya aquí masaya, urrasama la aquí malaya sama, urrasanda la malaya ma, usakinda la malaya, urrasenda la malaya va. Oh, gloria sea Dios, oh, gloria sea Dios, oh, gloria sea Dios. Dile a esos que se esconden detrás del púlpito, que han agarrado mi palabra como escudo solamente. Ve y dile que se arrepientan, dile que se humillen, dile que se vuelvan a mí. Dile a esos cantantes que han agarrado la música del mundo para traerla aquí adentro de mi casa. Y de ahí, dice el Señor, empezó a derramar lágrimas y empezó a salir un sollozo. Y me dijo, ve y dile a los pastores, ve y dile
dile a los pastores y dile a los predicadores que me dejen entrar, porque me han bajado del lugar que me pertenece, me han bajado. Ellos llevan el programa y no lo llevo yo, ellos llevan el culto y no lo llevo yo. Dile a esos que se han llenado de orgullo, ellos han ocupado el lugar, que tienen al pueblo como capataz, que ellos son los líderes del pueblo, que ellos son los que mangonean al pueblo. Ve y dile a esos perversos que me dejen entrar. Y de ahí me dijo el Señor, dice, yo estoy en las puertas de mucho templo, no me dejan entrar a mí. Mi Espíritu Santo ya no gobierna, gobiernan ellos. Ellos son los que llevan el culto, ellos son los que hacen el programa, ellos son los que dirigen y cantan, pero ya no me dejan entrar a mí para que yo hable, para que yo corrija, para que yo saque toda la basura. Me han sacado para afuera. Dile que me dejen entrar, dile que el pueblo no es suyo, dile que las almas son mías, que me alaben, que me glorifiquen y que me den la gloria. Espíritu Santo, mi alma te alaba, Dios. Dile que me dejen entrar, dile que quiero yo ocupar los púlpitos. Dice, y el Señor lloraba, y me dice, yo he estado afuera, tiene tiempo, de muchas congregaciones, yo he estado afuera. Ellos se han enloquecido con la basura del mundo, se han enloquecido con la basura de este mundo y los placeres de su carne, y me han sacado a mí. Ya no quieren que yo dirija, ya no quieren que sea mi Espíritu Santo el que lleve el control. Me han sacado para afuera, decía el Señor. Y de ahí dice que el Señor le dijo, ve y dile a esas cantantes que se visten igual que los cantantes del mundo. Ve y dile que yo no quiero artistas arriba, porque artistas son hipócritas. Dile que yo quiero levitas, yo quiero cantores, como me alababa mi pueblo. Yo quiero cantores. Dile que yo quiero levitas, que levanten mi alabanza, que me adoren, que me glorifiquen, que me den la gloria. Santo es Dios, ¿cuántos pueden alabarle? Él está aquí en esta hora, Él está aquí en esta hora. Él está aquí en esta hora. Oh, mi alma te alaba. Y de ahí dice que de repente entre aquel humo espeso y negro apareció un hombre, y ese hombre empezó a gritar y a decir, Padre, sácame de aquí, ya no aguanto, ya no soporto. El Señor se detuvo y le dijo, ves ese hombre que está ahí, ese hombre que ves ahí, fue mi siervo, yo lo levanté para que viera por mi rebaño, para que viera por mi iglesia. Yo lo recogí de la basura, el diablo lo traía siendo un alcohólico, de ahí lo recogí, lo engrandecí, le di una iglesia grande, con muchos miembros, le di carro, le di casa, le di negocio, pero él se empezó a engrandecer, y un día empezó a predicar el mensaje a su manera, para que la gente no se sintiera, porque ahí van maestros, porque ahí van licenciados. La maestra puede venir con el pelo cortado, la maestra y la licenciada puede venir como quiera, porque es la licenciada. Así le decía el Señor, pero dile que delante de mí no hay categoría, dile que delante de mí no hay grado, dile que delante de mí no hay título que valga, dile que delante de mí no hay renombre que valga. Todos son llamados a la santidad. ¿Cuántos alaban la gloria a su nombre? Oh, mi alma le alaba.
Dice, y él empezó a predicar un mensaje a media. Empezó a predicar un mensaje a su conveniencia. Un día viajó, dice, viajó de ahí donde estaba a otro lugar. Tuvo un accidente y en ese accidente murió. La iglesia trajo el cuerpo, lo veló por 3 días, dice, en el templo. La iglesia estaba toda consternada. Unos lloraban y otros me daban gracia porque según yo lo había recogido. Pero no fue así. Al momento que murió se vino aquí al infierno por adúltero de mi palabra, por no haber vivido mi palabra como debería de ser. Dice que aquel hombre lloraba y le decía, Señor, sácame de aquí. El Señor siguió caminando y le dio la espalda como si no lo conociera, como si no lo viera. Las almas lloraban. Las almas gemían. De repente dice que en su corazón de ella se clavó una pregunta. No lo pronunció, ni siquiera lo habló, ni siquiera lo dijo, sino solamente en su mente se clavó una pregunta en decir, bueno, ¿cómo es posible que si tú los usas y no son tuyos? ¿Cómo es posible que ellos sanan enfermos, predican y las almas se convierten? ¿Cómo es posible que no son tuyos? Y de ahí el Señor le habló y le dijo, mira, te voy a contestar tu pregunta. La pregunta que tú estás haciendo en tu corazón. Te voy a contestar la pregunta. Yo los uso porque mis dones, yo los uso porque el don que yo les he dado y el ministerio que yo he puesto sobre ellos es irrevocable. Es irrevocable, lo dice mi palabra. Pero solamente son puentes para que otro pase. Eslabón para que otro suba. Ellos no tienen parte conmigo. Mira, hermano querido, yo quiero decirte, la santidad y el ministerio tiene que caminar al par. No te creas que porque ya eres siervo eres grande. No te creas. Muchos de nosotros se nos ha olvidado lo que significa la palabra siervo. Lo que significa la palabra siervo. La palabra siervo es sinónimo de servir. Aleluya. Y muchos creemos que ya con ser siervo es abrocharnos la camisa y a trincarnos la corbata hasta arriba, porque somos siervos, tenemos que caminar hasta en alfombra. No es cierto. Dios nos ha llamado a servirle al pueblo, a servirle, darle la gloria a Dios, al pueblo, incansablemente a servirle. Pero muchos creen que porque son pastores ya son salvos, porque son evangelistas ya son salvos. Quiero decirte que no. El hecho de que tú prediques no eres salvo. El hecho de que tú cantes no eres salvo. El hecho de que tú seas pastor o evangelista. Muchos creen que porque son presidentes, porque ahorita ya todos se dicen ser apóstoles. Todos se son apóstol. Todos, cualquiera es apóstol. Viene saliendo todavía del cascarón y ya es apóstol. Porque todos tienen el orgullo y el grado ya. Así lo ha hecho el hombre. Pero quiero decirte, hay muchos de esos llenos de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Es tiempo de humillarse. Es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de humillarse ante la presencia de Dios. Es tiempo de reconocer de que somos siervos inútiles delante de la presencia de Dios, de la gloria que Él vive. ¡A su nombre! Gloria sea a Dios. Y el Señor le dijo, gloria a Dios,